Muy buenos días, familia, ¿cómo están? Bien, pues créanme que yo me siento como cuando uno se sube a los juegos mecánicos. ¿Cómo te sientes cuando te subes por primera vez, verdad? A la vez emocionado, pero a la vez un poco nervioso. Va a decir, ¿qué se va a sentir? Pues aquí estamos, hermanos, familia en la fe. Pues todos somos de casa, pero hoy tengo el privilegio y la oportunidad de compartirles el mensaje de hoy. Créeme que me apasiona servir al Señor, pero también sé que es una gran responsabilidad estar sometido a su soberana voluntad, estar sometido a su disciplina. No es fácil porque somos humanos, pero Dios honra y Dios provee. Y estoy muy agradecido por el cual me paro aquí de pie porque pues Dios me rescató de lo vil y despreciado de todo el mundo. Dios me salvó. Muchos de ustedes ya saben a lo mejor mi testimonio, pero estamos aquí sirviendo. ¿Cuántos de ustedes despertaron esta mañana con alarma? Todos, ¿verdad? Todos dijeron, chin, ya es hora. A lo mejor algunos pues ya tienen su rutina, ¿verdad? Ya se les hizo hábito, dicen, yo ya no necesito la alarma para despertar, yo ya nada más necesito seguir mi día a día, ¿verdad? Dice aquí, cuando despertamos lo primero que hacen algunos es ver la hora, es correcto, ¿no? Cuando no ponemos nuestra alarma, vemos la hora nada más y si todavía es muy temprano, que es unos 5 minutos más, ¿no? Algunos despiertan con ánimo, felices, esperando el día anhelado. Yo recuerdo cuando era pequeño, ¿verdad? Todavía no tenía conocimiento, pero yo despertaba después cuando llegaba el día de Reyes. ¿Cuántos de aquí recibieron Reyes? Creo que todos, ¿verdad? Todos nos sentíamos contentos, animados, esperando ese día tan importante por recibir un regalo. Algunos despiertan y lo que quieren son 5 minutos más. Despiertas cansado, dices, tuve un largo trabajo. Yo dije, pues unos 5 minutos más no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando apagas tu alarma y te confías? Reaccionas después de la media hora, reaccionas después de una hora y dices, chin, avienta las cobijas, sales corriendo y si tienes un trabajo, llegas tarde. A muchos les da risa, ¿verdad? Me entienden porque a mí me pasó. Bueno, quiero yo comentarles que esto me pasó a mí por confiarme, por poner la alarma y apagarla. Muchas veces en el trabajo, en lo personal, en mi vida diaria, me he enseñado a ser más responsable. He aprendido que si tú pones en primer lugar los principios básicos de Dios en tu trabajo, Dios te va a seguir promoviendo. Así es que me quiero que me acompañes en Hechos 12, versículo del 6 al 8, pero antes de entrar a la palabra, sí me gustaría que me acompañes a orar. Si tienes Biblia, te espero para que puedas abrirla. Ya que la tengas ahí en tu lugar, inclina tu rostro y habla con el Señor. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por este día tan maravilloso, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, porque tú nos levantaste, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón animado, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Pero hoy te pido, Señor, que hables, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Sé tú quien uses mi vida, Señor, para que pueda proclamar tu palabra, Señor, y que pueda ayudar, Señor, tu palabra a través de este mensaje a cada uno de nosotros y nos lleve a un encuentro personal con nosotros, Señor. Porque sabemos que no somos perfectos, Señor, sabemos que tenemos errores y debilidades, Señor, pero estamos aquí, Señor. Aquí estamos porque solamente tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que levanta, Señor, y nos anima a seguir adelante. Dice la palabra del Señor, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó
en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Creo que todos tenemos un trasfondo, ¿verdad? Todos vivimos a veces sujetados, atados todavía al pasado. No sé, en lo personal yo vivía todavía aferrado a lo mejor en un negocio, ¿verdad? En un emprendimiento que me costaba difícilmente soltarlo y dejarlo ir. Yo creo que aquí podemos ver cómo Pedro, aún encarcelado, él sentía la presencia de Dios. Creo que todos, si vamos al contexto, Pedro, antes de Pedro fue muerto Santiago. Inicio desde el capítulo 12, dice: por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto le agradó al pueblo judío. Yo creo que los judíos en ese momento pues no tenían un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Su objetivo era perseguir al pueblo de Dios. Y pues yo me identifico a veces cuando negamos la palabra de Dios en nuestras familias, en nuestros hogares, y reacciono a veces que digo: Señor, si tú ya me diste la libertad, si tú ya me sacaste de la idolatría, ¿por qué sigo aún atado a esas ataduras? Aquí dice: cuando aparezca lo imposible, recuerda que la oración es un arma poderosa. En el versículo dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Yo creo que aquí Dios nos está llamando a que intercedamos por aquel que todavía está atado, aquel que todavía está en pecado, que todavía no ha renunciado a su manera de vivir. Pero aquí lo importante que puedo decir como testimonio: yo fui liberado gracias a las oraciones, gracias a las oraciones de una hermosa mujer que está sirviendo como edecán, porque estaba, bueno, le echo porras, ¿verdad? Porque quiero comer, llegando a comer. Y créeme que es un arma poderosa esto, la oración. Yo sé que a la vez es difícil levantarte temprano a las 5 de la mañana, no sé a qué horas empieza tu actividad. Por lo regular, les doy reconocimiento a los profesores, a los panaderos que tienen que prepararse a las 3, 4 de la mañana, preparar la torta para los tamales. Bueno, es increíble, ¿no? Cómo podemos tener ese hábito de podernos levantarnos temprano en un trabajo que somos presionados, que estamos correteados por el tiempo y no podemos levantarnos temprano siquiera a orar, a interceder por ese amigo, ese familiar que todavía está dependiendo totalmente de Dios y que está alejado, o simplemente porque a veces nuestros actos, nuestros impulsos lo hacen alejar, ¿verdad? Creo que es momento de que despertemos en la oración, de que podamos decir: Señor, perdónanos, porque a veces dejamos pasar 5 minutos, dejamos pasar media hora y nos dormimos. Nos dormimos, pero en diciembre qué tal es rica la cama, ¿verdad? En el frío. Dice aquí: Dios nos invita a levantarnos, a ser libres de esas cadenas que aún nos atan e impiden que avancemos. Te tengo una pregunta. ¿Cuál es tu necesidad por la que estás pasando? ¿Cuál es esa necesidad que tú necesitas levantarte temprano, que tú necesitas que intercedan por ti, porque igual hay familia intercesora por ti? Yo creo que aquí en Creación y Vida Ojo de Agua hemos sentido ese amor fraternal, hemos sentido esa presencia de Dios que nos une a interceder uno por nosotros. Yo creo que todos tenemos esa necesidad, ¿verdad? No sé, tal vez estás pasando necesidad, tal vez estás esperando restauración. Yo en lo personal pues necesitaba restauración personal, ¿verdad?
La segunda pregunta dice, ¿qué es lo que nos está impidiendo seguirle al Señor? Por lo regular, a mí lo que a veces me impedía seguirle al Señor era el trabajo, era no poder administrar correctamente los tiempos, que es lo correcto, por dejarme llevar por los impulsos motivacionales, los impulsos de creer que en la sabiduría a veces podemos hacer las cosas. Ahí es donde yo llegué a caer, llegué a tropezar. Así es que tú pregúntate, ¿qué es lo que no nos está impidiendo seguirle al Señor? Dice aquí, o piensas que no eres suficiente y por eso no le quieres seguir. Yo creo que todos no nacimos caminando, ¿verdad? Todos empezamos gateando, todos empezamos con la ayuda de papá, con la ayuda de mamá. Pues yo creo que a veces eso nos impide a seguir al Señor, pero puedes acercarte con toda confianza con cada servidor de esta iglesia y Él te puede apoyar, Él te puede a veces guiar hasta en una oración. Muchas veces cuando llegamos por primera vez decimos, no sabemos orar, queremos que ores por nosotros, todos no sabemos orar, pero cuando nos conectamos con Dios, el Espíritu habla por nosotros. Examina tu corazón. ¿Qué es lo que te ha cegado para dejar de poner tu mirada en Jesús? Esto está bueno, ¿verdad? Yo creo que hay muchos distractores. En lo personal, no sé, a lo mejor es poner la mirada en algo cómodamente, en algo que sea sustentable, pero esto es lo malo a la vez para el hombre que pones tu mirada en lo material y no lo pones en Jesús. Creo que no soy el único, ¿verdad? Que a veces nos desviamos, ponemos la mirada en un bien material, ponemos la mirada a veces en cosas que no tenemos que ver. Y para esto pues me encanta porque también los discípulos no pudieron ver porque también fallaron. Acompáñame en Juan capítulo 20 del 1 al 10. Creo que aquí Dios nos está hablando que en la mañana, ¿verdad? Yo creo que Dios me habló, necesitas levantarte más temprano, necesitas orar más. Espero que no nada más me haya hablado a mí el Señor, espero que también a ti te hable, te motive a que te levantes. Dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Tú te puedes imaginar a María Magdalena, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que ve? Que rueda la piedra, ¿verdad? Se le hace a lo mejor increíble porque tuvimos una enseñanza por parte de nuestro pastor, cómo eran las tumbas antes de esos tiempos, ¿verdad? De los judíos, cómo eran esas piedras pesadas. Y pues María Magdalena se podía preguntar, ¿quién pudo haber sido esa persona que pudo mover esa piedra? Y aquí lo más interesante es que aquí María Magdalena está viendo que la piedra la habían movido, ¿verdad? Dice el versículo 2, corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué es lo que hace una persona cuando a veces ve algo que es interesante, por no decir que es chisme, ¿verdad? Corre, ¿verdad? Corre con su compañero, en este caso María Magdalena, corre con Pedro. Dice, Pedro, alguien movió la piedra. Pero si te estás dando cuenta de algo de la palabra, que su vista de María está en el momento, o sea, tus ojos están puestos en el hecho. Muchas veces nosotros ponemos la mirada en una persona que dices, ay, este lo rescató el Señor, ni al caso, ¿verdad? Si estaba bien perdido, pero no podemos ver lo que Dios puede hacer a través de esa persona. Dice aquí, ¿sí saben quién es ese discípulo que Jesús amaba? Ah, ¿verdad? Sí, iban al instituto. Felicidades.
Dice, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. ¿A qué le suena? ¿A la vecina? Que dicen, fíjate que ya se compró un carro nuevo. Fíjate que ya entró una persona a su casa. Cuidado, ¿verdad? Está viendo cosas que a lo mejor no sabe si es un familiar, como un amigo de aquí de la iglesia. Me contó su testimonio que por ahí fue al aeropuerto. Lo vieron abrazado con alguien y para su sorpresa después de esa persona era la hermana. Pero bueno, tengamos cuidado dónde ponemos la mirada. Tenemos que ser atentos a lo que nuestro corazón a veces nos hace pensar, imaginarnos. Eso provoca que nuestro corazón se pueda contaminar. Eso provoca que te cegue la mirada y puedas ver el objetivo que es el principal, es Cristo Jesús. Versículo 3 dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Tú te puedes imaginar dos amigos, ¿no? Cuando pasa un accidente, ¿qué es lo típico? Oh, llegan, ¿verdad? Aquí en este caso estaba Pedro. Llegaron rápidamente, dijeron, pues, ¿qué es lo que pasó? A ver, vamos a comprobar lo que está diciendo María. Pero ¿qué es lo que pasó? María, por hacer un comentario, por hacer ese chisme, ahí van los otros a ver, ¿verdad? Dicen, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Dice, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa. Híjole, creo que tenemos todos un amigo que es veloz, ¿verdad? Y siempre llega temprano, siempre es puntual, pero a donde lo ponen, siempre llega tarde, ¿verdad? Creo que aquí Dios nos está hablando, ¿verdad? Que a veces somos muy puntuales en cosas que no nos benefician, pero a veces llegamos tarde a la presencia de Dios. A veces nosotros nos alejamos por dejarnos ver, a lo mejor porque pensamos que somos un mal testimonio, pensamos que ya no tenemos, perdón la palabra, a lo mejor dicen, ya no tiene remedio, pero no saben los planes y los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Dice versículo 5, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Yo creo que es de esos que todavía no les gustaba mucho el chisme, ¿verdad? Que decían, como que me asomo y como que no me acerco. Dicen, no, pues, quién sabe qué haya pasado. O qué pasa que cuando pasas por una calle y encuentras por ahí peleándose, pero encuentras a alguien que te imaginas que está teniendo problemas y te viene a trabajar todo eso a la mente. Y eso ten cuidado porque también te puede contaminar tu corazón. Dice aquí, luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Siempre hay uno que va adelante, ¿verdad? Siempre se asoma y dice, a ver, ¿en qué puedo ayudar? ¿O quién es? A ver si no es mi familiar, si no es un vecino, un conocido. Pero ahí es otra parte importante, que muchas veces hay personas que tienen un corazón de servicio, que son tienen un corazón que no les importa, ¿verdad?, las circunstancias, la situación, sino que ellos llegan, se meten y empiezan a intervenir por esta persona, por la que está pasando dificultades, por la que está pasando aquellas necesidades, y puede percibir su corazón que a veces hay necesidad dentro de su vida. Entonces, hay veces que hay personas que son para bien y hay personas que son para mal. Todos vamos caminando, nadie es perfecto, pero siempre dentro de tu familia va a haber alguien que va a estar ahí primero antes que nadie. Así es que creo que tenemos que cultivar ese corazón que necesitamos ser los primeros en llegar a apoyar, ser los primeros en llegar a interceder, ser los primeros en llegar. Y si tú ves algo que está aquí en desorden, pues anímate, hazlo. Todos somos cuerpo de Cristo. No sé, no es porque el hecho que yo esté aquí sirviendo, apoyando, créeme que no fue para mí nada fácil, pero a veces me pongo a pensar, digo, Dios mío, hay veces que hay personas que tienen el tiempo disponible, hay personas que tienen el talento, hay personas que tienen la capacidad, pero eso he notado que Dios ha desviado mi mirada. ¿Y qué es lo que hago?
recurro al Señor y digo, Dios mío, perdóname porque estoy viendo a la persona. Perdóname porque mi mirada está centrada en donde no debo. Perdóname porque mi mirada nada más está centrada en lo que no hacen los demás. Yo creo que ahí Dios me tocó el corazón y me sigue tocando porque a veces me cuesta, digo, Dios mío, yo creo que a veces nos hace daño a veces pensar, imaginar y ver de más. Versículo 7 dice, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Veo algo similar, ¿verdad? Nada más que él actuó, él reaccionó diferente. Versículo 8 dice, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio. O sea, ¿quién no, verdad? Cuando ven que no pasa nada, no es nada grave, ya entra la comedia, ¿verdad? Ya llega y dice, no, yo también oré por ti, qué bueno que sanaste, ¿verdad? No, yo también estuve ahí ayunando por ti. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos desviando la mirada en las acciones de la persona. Estamos desviando la mirada en su trabajo. Estamos alejando la mirada en Jesús. ¿Sí te estás percatando de esto? Dice, porque hasta ese momento aún no había entrado, en ese momento no habían entendido aún las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Esto me hace recordar cuando uno empieza a leer la Biblia, ¿verdad? Cuando eres nuevo en la fe, dices, voy a echarle ganas, voy a salir adelante. ¿Y qué pasa? Abres tu Biblia, a los 5 minutos ya estás durmiendo. A los 5 minutos ya te cansaste. A los 10 minutos ya cuando quieres ver ya estás roncando. A otros en lo personal, ¿sabes lo que a mí me pasaba? Me daban unas pesadillas que hasta me daba miedo a veces leer la palabra. ¿Pero por qué me pasaba todo eso? Porque yo abrí puertas. Yo estaba atado a lo mejor en un mundo era un mundo de hechicería, era un mundo de idolatría y era difícil. Cuando tú te sometes en la palabra de Dios, es bueno para tu vida espiritual, pero también corres el peligro de ser tentado, de ser alejado. Y ahí es donde tenemos que actuar todos como familia, como iglesia, darle un seguimiento a esa persona que traes por primera vez, seguir intercediendo por ella. Tu trabajo como servidor de la iglesia, como familia en la fe, es también seguirlo guiando, dándole esos principios básicos. Aquí nuestro pastor nos los dio, los básicos de la fe. Si tú llevas a cabo estos básicos de la fe, Dios va a obrar, va a estar al pendiente de esa persona y va a ser rescatada. Así es que si tú en tu corazón está una persona que la quieres traer, primero prepara la tierra, primero ponlo en manos del Señor. Tú primero dile, Señor, yo te pido por mi vecino, por mi hermano, mi hermana que aún está alejada de ti, que no te conoce, que aún no se cimienta, en lugar de estar viendo sus errores que falla, en lugar de estarla criticando, ¿por qué no te pones a orar por ella? ¿Por qué no te pones a interceder por ella? Yo creo que todos no somos perfectos. No estoy enojado. Dice el versículo 9, porque hasta ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. ¿Sabes? Si no tienes un encuentro personal con Dios o si no lo has tenido todavía, no vas a sentir la presencia de Dios, ese anhelo, esa emoción por quererte levantar temprano y darle gracias a Dios. Si tú has desviado la mirada en tu situación personal, yo creo que te va a ser difícil nuevamente ver a Jesús. Si tú has desviado esa mirada en aquella persona que se ha alejado, que ya no sirve o que está por un tiempo en pausa, yo creo que ahí tienes un grave error, porque tu mirada ya se alejó de Jesús y está puesta en esa persona. ¿Qué pasó aquí cuando nos inundamos? Pusimos la mirada en el humo, ¿verdad? Llegaron los bomberos y ¿qué pasó? Los de afuera vieron que había una humadera,
Dijeron, chin, estos ya hicieron corto de seguro con el agua. O sea, nos dejamos guiar por lo que vemos, ¿verdad? No tenemos cuidado. Pero ¿qué pasa si esa persona está enferma, está pasando por un proceso? O sea, no puedes ver lo que Dios está viendo en esa persona. Tal vez está trabajando en su corazón, tal vez está trabajando aún en su familia, tal vez Él está pasando por alguna grave necesidad y nosotros ya lo estamos criticando. No sabemos. Pero ¿quién de nosotros se ha parado y se ha percibido eso? Se ha acercado con esa persona y le ha preguntado, ¿qué te pasa? ¿Quién de nosotros se ha parado y como María Magdalena corre y avisa, alguien movió la piedra? Nadie, ¿verdad? Porque solamente venimos, queremos a veces sentir la presencia de Dios, pero no queremos a veces trabajar. No nos percatamos de que a veces Dios nos quiere usar. Ay. Dice, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Eso es lo que pasa cuando nosotros desviamos la mirada en lo que nada más vemos. O sea, vemos que está así, pues quién sabe qué le pase. ¿Verdad? Decimos, pues que Dios lo ayude. Lo típico que a veces uno decimos, ¿verdad? Dice, porque hasta ese momento no se les había revelado que Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar. No se les había revelado que Jesús le había dicho que iba a resucitar de entre los muertos. Yo creo que nos hace falta recordar eso, ¿verdad? Y no ser como María Magdalena a veces. Dice aquí, después cada uno se fue a su casa. Pues ¿qué es lo que pasa? Se enfriaron, ¿verdad? Se desanimaron, dijeron, ay, pues, quién sabe quién se haya llevado al Señor, mejor nos vamos. Imagínate en esa época, ¿verdad? Todos sufrían persecución, todos sufrían ataques por parte del pueblo judío. Y pues quién se iba a quedar ahí, ¿verdad? Iban a decir, pues no, pues mejor vámonos porque a Jesús quién sabe dónde se lo hayan llevado. Dice esta pregunta, ¿qué es lo que te está impidiendo ver a nuestro Señor? Ahí quiero que reflexiones qué es lo que te está impidiendo ver al Señor, qué es lo que te ha estado cegando. Tal vez haya en tu corazón un sentimiento que aún no has sanado, que aún no lo has dejado, un sentimiento a lo mejor por tu esposo, tu esposa que te hirió en el pasado y no decides simplemente perdonarlo. Pero si tú eres esa persona que hirió, ¿por qué no mejor cambias tu actitud y tu manera de pensar? Y si ella ya no se presta a perdonarte, obvio la lastimaste, ¿no? Pero ¿por qué no tú intentas, tú insistes, decir, ¿sabes qué? Tuve errores. Créeme que yo he estado aprendiendo con mi esposa, porque pues yo sí la dañé, la lastimé. Y mi mecanismo de defensa era, pues ya mejor quedarme callado, ¿no? Pero no. Dios a través de su palabra es, si tú la regaste, tú acércate y acepta tu culpa y pídele perdón. Recuerda cuando la enamoraste, recuerda cuando la conociste y adelante, échale ganas. Así es que si tú tienes un problema familiar con tu pareja, yo creo que es el momento de dejar atrás lo que causó herida y continuar, ¿no? No quedarse callados, hablar hasta el anochecer. Lamentablemente lo que nos pierde a veces el tiempo es el teléfono. Estamos ahí distraídos y lo que he notado que hoy en día a las mujeres lo que los molesta, que quiere que les pongas atención y tú estás ahí bien clavado en los juegos. O estás clavado en los… Se ríen de nervios, ¿verdad? Y no te das cuenta que pobre de ti si tu esposa se va a trabajar a una empresa donde trabajo. Olvídate. Dijeran por allá de mi comunidad, te van a salir los de venado.
Pero si tienes una hermosa esposa que está cimentada en la fe, dale gracias a Dios porque ella va a estar orando por ti y va a estar fiel en tu casa esperándote. Aunque tú seas una cabeza dura, aunque tú seas esa persona que piensan que ya no tiene remedio, ahí va a estar tu esposa. Solamente te hace falta que Dios te use, que Dios te transforme, que Dios te toque y te deje ver. Hay algo hermoso que necesitamos hacer. No todo es regaño, no todo es los reprendo en el nombre de Jesús. Nada de eso. La Biblia es hermosa porque siempre nos da bases, nos da principios, nos da herramientas que tenemos que hacer para romper estas cadenas que nos atan, para poner la mirada en el Creador. Acompáñame ahora en el versículo 11, dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Ese es el primer paso. Lo que te hace falta, mirar nuevamente de dónde Jesús resucitó, de dónde Jesús venció para que tú seas libre. A veces tenemos que agachar la mirada, pero solamente en Jesús, quebrantar nuestro corazón. Yo creo que el arma poderosa aquí es ser quebrantado por Dios, decirle: perdóname, Señor, he fallado, la he regado. Con la mirada abajo, ¿por qué? Porque muchas veces es por pecado, muchas veces es por desobediencia, por orgullo, por ego. Y lo único que queremos a veces es seguir continuando e ignorar las cosas y no nos damos cuenta que el primer paso es quebrantarse y rendirse al Señor. Ese versículo 12. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera, el otro a los pies, en el lugar donde habían estado el cuerpo de Jesús. Creo que aquí participamos todos los de Creciendo en la Oración. Aquí es donde entramos nosotros y le decimos a esa persona: anímate, ten fe, Dios te ama. Aquí es donde nosotros entramos con un abrazo, con una sonrisa. Dice aquí, esos ángeles podemos ser tú y yo. Nada más que a veces no nos damos cuenta, no podemos ver porque no estamos con el corazón quebrantado. Y a veces nos cuesta trabajo entender a las personas que vienen quebradas o vienen cargadas. Versículo 13 dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Si te das cuenta que cuando tú llegas arrepentido, cuando tú llegas rendido y le dices: Señor, aquí están mis cargas, Señor, he desviado la mirada en lo material, he desviado la mirada en la cabeza dura de mi esposo, he desviado la mirada en lo material, he desviado la mirada en mí mismo. Yo creo que ahí en tu lugar, acompáñame a orar y reflexiona. Y yo creo que es el momento de decirle al Señor: perdónanos, Padre, porque a veces nosotros no entendemos tu propósito. Si gustas, acompáñame a orar ahí en tu lugar y dile al Señor, examina en tu corazón y dile al Señor qué es lo que a veces nosotros desviamos. Tú dile: Señor Jesús, perdóname, Señor, porque a veces pierdo la fe y pierdo el camino donde tengo que seguirte, Señor. He desviado la mirada, Señor, en lo material, Señor. He desviado la mirada, Señor, donde no debo, Señor. Tal vez tú estás desviando la mirada por un pecado que sabes que no está bien. Pero tú, si quebrantas y confiesas hoy tu pecado, si tú ahí en tu lugar dices: Señor, a veces me cuesta trabajo dejar este vicio, dejar esta cosa que me está atormentando, que solamente tú sabes, Señor. Hoy es el momento de decir al Señor: te quiero ver nuevamente,
quiero ver a mi familia restaurada, quiero ver a mi familia sanada, quiero ver esa promesa que tú en algún tiempo tú me la diste, Señor, y que la he perdido por mi incredulidad, que la he dejado ir, Señor, porque a veces no sé administrarla. Señor, perdónanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Ese versículo 13. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Versículo 14 dice: dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero Jesús no lo reconocía. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Jesús está aquí. Si lo crees, confía, Él está aquí. Él ahorita está hablando en tu vida, no sé en qué área, solamente tú sabes. No es necesario que te estemos diciendo nosotros, anímate, sino puedes sentir la presencia a través. Estábamos nosotros meditando los devocionales en el grupo de alabanza, que nuestro ser alabe al Señor, que todos nuestros impulsos sean un motivo para cantar al Señor. Si tú todavía no has sentido la presencia del Señor, creo yo que es tiempo de que te sometas en una profunda adoración con Él, a que te sometas en una adoración personal con Dios, para que Él pueda mostrarte su gran amor y su fidelidad. Versículo 15 dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Hoy te está preguntando Jesús, ¿a quién estás buscando? ¿A tu celular o a tu esposa? ¿A quién estás buscando? ¿A un carro? ¿O mejor servir al Señor? Yo creo que en lo personal tengo fallas, tengo errores. Yo a veces me inclino más por la vida económica, ¿verdad? Pero se me olvida a veces que Dios provee, y se me olvida a veces que Dios me ha sacado de que no te imaginas de dónde, que increíblemente Dios provee. Dice, ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Creo que aquí era tanto su desesperación de María Magdalena que su quebrantamiento fue tan duro que también le impedía ver al Señor. Muchas veces igual nos hace falta parar y reflexionar y decir: Señor Jesús, ¿dónde estás? Muchas veces el Señor te habla a través de una persona, a veces te bendice a través de una persona y tú todavía no lo ves. Tú piensas que a veces es casualidad, pero no es casualidad. Creo que yo platiqué con una persona y me decía: ¿tú por qué te gusta servir, hacer lo que haces? Pero solamente yo lo sé porque sé de dónde me rescató Dios. Yo creo que a cada uno nos ha rescatado Dios de lo vil y lo despreciado, ¿verdad? Versículo 16 dice: María dijo Jesús. Ella gritó hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Si te das cuenta el proceso que tuvo María para poder ver nuevamente al Señor, y si puedes ver la gracia de Dios, que a pesar de tu incredulidad, aunque tú no lo busques, aunque tú estés cegado, siempre Jesús va a llegar. Va a llegar cuando menos lo esperes. Si tú estás pasando ahorita, estás atravesando por una dificultad, Jesús va a llegar en su tiempo. Tal vez nosotros nos basamos porque vemos los tiempos que va a ser una temporada buena, porque va a ser una temporada próspera, pero no. Yo ya te lo platiqué, un testimonio personal, que yo me dejé ir por los impulsos porque dije: no, ahorita es temporada, vamos a echarle. ¿Y qué es lo que pasó? No fue el tiempo de Dios. Se vino una plaga que cuando quise sacar el producto todo se hacía agua. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, llevar a cabo día a día los principios básicos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Buscar la presencia de Dios. Si tú estás en un proceso, tienes que esperar y esperar el tiempo perfecto de Dios. Te dejo una frase. Dice: un corazón quebrantado que busca desesperadamente a Jesús será sanado y restaurado por Él.
llévate esto. Si tú quebrantas tu corazón, tal vez te pase como a mí a veces ese orgullo que no me gustaba llorar enfrente de la gente, que a veces digo, Señor, ¿por qué me pusiste ahora un corazón de pollo si antes yo era duro? No, de veras, antes, bueno, a lo mejor todavía, ¿verdad? Me ven así serio, dicen, no, este tiene cara de pocos cuates, pero pues no, ya hablando ya sale la sonrisa. Pero meditan esto. Y si de verdad le crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Yo sé que a lo mejor no fue un gran tema, ¿verdad? Pero si supieran lo que Dios hace con cada uno de nosotros cuando preparamos un tema, híjole, nos lleva a una disciplina, nos lleva primero a meditar. Primero aquí me pasó con radiografía de Dios y me hizo ver todo. Créeme que ahorita me aguanté las ganas en llorar, pero me quebró Dios con esta palabra. Espero que haya hecho algo en ti el Señor. Para finalizar, quiero que me acompañes a Efesios 5:14. Y ahí, créeme que quise hacer esto porque tenemos que cultivar el hábito de las escrituras. Si no lo quise proyectar. Así es que si está alguien ahí a tu lado, si no traes Biblia, puedes acercarte. Dice, porque la luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor?